Muy buenas noches, amigos televidentes, gracias por su sintonía y estamos en el espacio Ojo con la Vista, donde tratamos un tema de mucho interés. Yo soy el doctor Juan Lorenzo Viera y los invitamos a que estén con nosotros durante ese espacio para que tengan el chance de escuchar a nuestra invitada de honor, la doctora Joana Aguilera, neurooftalmóloga de Santiago, radicada en la ciudad de Santiago de los Caballeros, que gentilmente nos está acompañando. Recuerden que nosotros estamos en contacto vía electrónica por el correo electrónico ojoconlavista@hotmail.com y además estamos en las redes sociales de Facebook, YouTube y Twitter. Nuestra invitada, la doctora Aguilera, bienvenida doctora a su programa Ojo con la Vista. Gracias, doctor Viera. Para nosotros es verdaderamente un placer tenerla nuevamente en este espacio. Y queremos aprovechar todos sus conocimientos para que lo transmita y nuestro público que gentilmente está en contacto pueda aprender. Doctora, usted nos estaba hablando de lo que es el daño a nivel del nervio óptico, lo que son las neuropatías. Y sobre todo nos mencionaba una que es la parte ya relacionada con el trauma. ¿Qué es esto? Y en realidad, ¿cuál es el daño que ocurre en esto que es la neuropatía traumática? Bueno, como su nombre bien lo indica, es el daño al nervio óptico causado por un trauma como tal, que afecta entonces la visión del paciente, que puede ser causado por diferentes tipos de trauma, como así se le llama. Y en cuanto a eso, entonces hay una clasificación para la neuropatía óptica traumática. Esta clasificación se va a dar primero dependiendo del trauma, y segundo de la porción anatómica en la cual el nervio óptico se ve afectado. En cuanto a lo que es el mecanismo del trauma, hay dos tipos, que es el directo o el indirecto. El directo puede ser aquellos pacientes que tengan accidentes de vehículo de motor, que cursen con traumatismos, con traumas cráneoencefálicos, que pueden afectar el nervio óptico a nivel de lo que es el cerebro, o sea, su trayecto intracerebral. Y ya el directo es, por ejemplo, cuando hay un golpe, cuando reciben un golpe, un pelotazo, heridas de arma blanca, heridas por arma de fuego, que entonces ya hay más que un daño al nervio, hay un daño al globo ocular como tal. Doctora, cuando usted habla de trauma y ha mencionado ya las características, ¿se puede sospechar que cualquier tipo de trauma, o sea, en cuanto a la intensidad del golpe, la contusión, podría causar esto, o ya esto es para los casos severos o donde hay ese tipo de compromiso en toda la estructura del globo ocular? Bueno, regularmente se considera una neuropatía óptica traumática cuando hay disminución de la agudeza visual o de la visión y cuando hay un defecto pupilar aferente relativo. Eso es a nivel de pupila, que más adelante lo voy a explicar. Entonces, dependiendo ya de la porción anatómica en la cual el nervio se afecte, existen lo que son... Tenemos imágenes que está presentando. Cuando es, por ejemplo, en la parte anterior a la entrada de la vasculatura del ojo, que es la arteria central y la vena central de la retina. Y segundo, cuando es la porción intracanalicular, o sea, el nervio óptico va adosado por la dura madre a la parte ósea, y entonces esta es la parte que también tiende a sufrir mucho porque el nervio no tiene movilidad a este nivel. Y también ya la parte intracraneana, como mencioné anteriormente. En esta imagen que nosotros tenemos aquí simplemente es para ver anatómicamente lo que le estoy mencionando. Aquí vemos la entrada de la arteria central de la retina y de la vena central de la retina también. Entonces esta no entra desde el nervio, o sea, entra más o menos a 10 o 12 milímetros posterior a esto que tenemos aquí, que es el globo ocular. Entonces, si tenemos un trauma que es anterior a esto, o sea, después de la entrada de ella, entonces vamos a tener, aparte de la afectación del nervio óptico, vamos a tener otras características que son alteración a nivel de la retina también. Ya cuando es posterior, si vemos aquí el trayecto de lo que es el nervio óptico, si es más posterior, entonces ya no va a haber esas alteraciones a nivel de la retina, sino que vamos a tener un paciente que tiene disminución de la visión, el defecto pupilar, pero el fondo de ojo, que es lo que nosotros vamos a ver, está totalmente normal. Doctora, cuando usted menciona de traumas y de disminución de la agudeza visual, ¿este paciente cómo empieza a percibir o a notar estos cambios en cuanto a su instalación?
Bueno, eso tenemos nosotros primero que verlo, por ejemplo, cuando nos llaman de una sala clínica o de la unidad de cuidados intensivos. Si es un paciente que está con un trauma craneoencefálico severo a moderado, que esté somnoliento o inconsciente o desorientado, entonces ya es un poquito cuesta arriba. Entonces nosotros debemos ya de ver lo que es la pupila, que es lo que nos va a hablar si hay un daño a nivel de ese nervio. Si es un paciente que no puede hablar. Ahora, si es un paciente que puede hablar, entonces él mismo no lo va a referir. Cuando ese paciente llega a la sala de emergencia o los primeros auxilios, ¿qué debe de tener el médico que no tenga el entrenamiento suyo para poder ir indagando y poder llegar a ciertas recomendaciones antes de que sea manejado por el especialista? Bueno, como todos sabemos, debe de tener un oftalmoscopio directo para por lo menos ver el globo ocular que esté íntegro. Eso nos va a dar una idea de la córnea, del iris, también de la pupila o simplemente un foquito. Con un simple foco, abriendo el ojo, se puede ver la integridad del globo ocular y la pupila. Y ya si tiene el oftalmoscopio, entonces se puede hacer una oftalmoscopía y ver el nervio óptico o ver si hay algún daño a nivel del polo posterior. Inmediatamente a ese primer trauma, ¿podría el paciente perder súbitamente la visión o esto se va a instalar de una manera gradual, doctor? Puede ser súbita y puede ser de manera gradual. Pueden ser ambas, pueden ser ambas. Pero regularmente es algo súbito, el paciente dice no veo. Entonces, o puede dice estoy viendo borroso, que es una de las características también que el paciente dice. Pero básicamente pueden ser de las dos, incluso pueden tener buena agudeza visual y muchas veces pasar desapercibido al oftalmólogo de que hay una alteración a nivel de ese nervio, porque entonces la visión va a haber una pérdida gradual de ella. En cuanto a las causas que puedan originar estos daños a nivel del nervio óptico, ¿cuáles son las más frecuentes, doctora? Bueno, en estudios que se han hecho en Estados Unidos, se dicen que son los accidentes de vehículo de motor de tipo motocicleta. Sobre todo en Estados Unidos, que es donde más data hay, donde hay más estudios realizados. Imagínense si en Estados Unidos todo el mundo respeta las leyes de tráfico y anda con su casco. Imagínense aquí los pacientes o los motoristas que andan con el casco entre las piernas. Entonces estas son las personas que se caen, que tienen traumas, entonces son los que son más propensos a perder la visión. También lo que son los golpes con pelotas o golpes contusos también, sobre todo esos peloteros, los pitchers, que son los que más incidencia tienen de estos traumas, que no solamente hay daño a nivel del nervio, sino que puede haber un estallamiento del globo ocular y entonces ya terminar en una salida del contenido del ojo. Y también los golpes contusos que se dan por peleas, esas riñas que hay que le dan golpes a las personas, que muchas veces el paciente dice, no, pero yo no me di en el ojo, me dieron, se me hinchó, pero no fue en el ojo. Entonces, pero realmente sí hay colección, que puede haber una colección de sangre detrás del globo ocular, que es una hemorragia orbitaria que puede comprometer ese nervio óptico. Y ya a nivel oftalmológico están las inyecciones retrovulvares, aunque se han calculado que solamente en un 0.4% a un 3% que pueda ocurrir una hemorragia orbitaria y producir entonces el daño del nervio óptico, la incidencia es muy baja, sobre todo las residencias, que uno aprende eso como primer paso para poner las anestesias y ya uno adquiere la experiencia, entonces realmente la incidencia es baja. Y también se ha visto en alguna serie de casos la lesión del nervio por la misma aguja. En lugar de producir una hemorragia orbitaria, se puede lesionar el nervio óptico, aunque es muy raro. Doctora, la casuística abarca los niños, ¿esto es frecuente en niños que puede ocurrir? Sí, puede ocurrir en niños, sobre todo los niños jugando pelota o muchas veces han llegado, que son los que están jugando vitilla, como le dicen aquí, sí, que le dan un golpe, le producen inflamación y le producen afectación del nervio. ¿Hay un momento específico para poder tomar las medidas quizás de revertir o detener la instalación del daño por estos traumas? Bueno, en los estudios que se han hecho, que voy a hablar más adelante en cuanto a lo que es el tratamiento y el manejo, vamos a ver que el tiempo sí es importante, el tiempo en el que se instaura el tratamiento. Cuando los pacientes llegan a la consulta y presentan estos cambios,
¿cómo se le debe de abordar para enfrentarlo al proceso emocional de que puede tener una pérdida y ya irreversible en estos casos? Bueno, lo primero que nosotros debemos de hacer es tomar una historia clínica completa, ya sea una historia general, porque hay que saber si el paciente es alérgico a los medicamentos, si ha sufrido algún tipo de cirugía, sobre todo cirugías de corazón abierto que se han visto que pueden producir neuropatías, aunque no traumáticas, pero sí afectaciones del nervio. También se debe de hacer una historia completa oftalmológica. Hay que indagarle al paciente si ha tenido algún procedimiento oftalmológico el cual esté cursando con una disminución de la agudeza visual que no sea referente al trauma. Entonces, todo eso uno siempre debe de investigarlo con el paciente. Lógicamente, si es un paciente que está encamado, un paciente que está inconsciente, entonces quien nos debe de dar la orientación en cuanto al tipo de trauma es el que estuvo con el paciente o el testigo, porque muchas veces empiezan los familiares a decir, no, fue un golpe o no, fue un accidente, pero quien debe de decirlo es el que estuvo con él, el testigo inmediato, que debe de decirnos el mecanismo del trauma o no. Ya si el paciente entonces puede ir a un consultorio oftalmológico, se le puede realizar la agudeza visual, que es lo principal que nosotros vamos a ver, porque de esta agudeza visual depende el pronóstico del paciente. En estos casos, doctora, donde puede haber mucha agitación en los familiares, la misma persona involucrada en el proceso, la parte que usted ha mencionado de la medición de la agudeza visual, ¿es vital para ese momento inicial o podría ser tomada en visitas posteriores? No, es vital, porque incluso hay una clasificación de trauma, que no es la de la neuropatía, sino de trauma, que dependiendo la agudeza visual que tenga es el pronóstico visual. Unas agudezas, por ejemplo, de percepción de luz tienen muy mal pronóstico visual, a diferencia de aquellos que están, por ejemplo, 20-200, 20-100, que tienen más probabilidades de recuperar la visión que los que están percepción de luz o movimiento de mano. Entonces, eso es importante. Inmediatamente uno pueda realizarle la agudeza visual, debe de hacerlo. Lógicamente, un paciente encamado es un poquito cuesta arriba. En casos donde el paciente puede estar bajo el influjo de drogas, alcohol o en un estado de semi-inconsciencia, ¿cómo se aborda este caso cuando existen unos traumas que pueden conllevar a pérdida de la visión? Entonces, ya como el paciente no nos puede orientar, la orientación que va a tener el oftalmólogo como tal es la pupila. Si hay un defecto pupilar, que lo voy a explicar más adelante, entonces sabemos que hay un daño a nivel de ese nervio, porque ya la visión no se puede y lógicamente examinando los anexos del globo ocular, todo eso se lo ve también al paciente. Usted ha mencionado parte del abordaje. ¿Existe otra forma de poder indagar? Aunque usted ha mencionado ya de los testigos oculares, ha mencionado la parte de la evaluación de la pupila. ¿Cómo consiste y qué traduciría este examen pupilar? Entonces, el reflejo pupilar, debemos de saber que cuando yo alumbro un ojo, por ejemplo, si estamos alumbrando este ojo derecho, ¿verdad que sí? La pupila, por la luz, debe de contraerse. A nivel cerebral, estas fibras que llevan este estímulo luminoso, a nivel cerebral, se entrecruzan. Por tanto, si yo ilumino esta pupila, la pupila del ojo izquierdo debe de contraerse, en lo que se llama un reflejo consensual. El reflejo directo es cuando yo ilumino el mismo ojo y se contrae. Y el consensual es cuando no estoy iluminando ese ojo, pero al iluminar el otro, se contrae también. Si vemos aquí, el ojo derecho se contrae con la luz y vemos que la pupila del ojo izquierdo se mantiene prácticamente igual que el derecho, contraída. Ahora, si vamos al ojo izquierdo, vemos que esta pupila está más grande, no se contrae con la luz. Y si nos fijamos en el ojo derecho, permanece un poquito dilatada. O sea que esto nos habla de que hay un daño en la transmisión de ese impulso luminoso. O sea que hay un daño a nivel de esa vía pupilar y de ese nervio, que es quien lleva ese estímulo. Ya esto habla de irreversibilidad en el proceso de la neuropatía óptica. Sí. Ya esto, cuando esto está instaurado, ya es el pronóstico reservado para esa visión. Doctora Aguilera, interesante sus explicaciones hasta estos momentos. Amigos televidentes, no se muevan de sus asientos y en un parpadeo retornamos con ustedes.